Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de En Privado, todos los días de 2 a 3 de la tarde, de una manera virtual, pero de una manera directa, llegando con todos ustedes, nuestros seguidores, nuestros oyentes y los que nos pueden ver de manera nos pueden ver. Estamos aquí para debatir un tema realmente complejo, un tema que tiene casi que podríamos decir verdades de a puños, pero también alrededor de este tema muchos mitos. Por eso hemos invitado a la doctora Adriana Jaramillo Arana. Ella es psicóloga clínica, experta en duelos, y con ella vamos a hablar de los duelos no resueltos, de los duelos amorosos y cómo sí se pueden resolver, o si todos los duelos se vuelven duelos patológicos, duelos complejos o difíciles, o si hay estructuras de personalidad que pueden manejar dichas situaciones de una manera, digamos, la más sana o más adaptada. Doctora Adriana Jaramillo Arana, muy buenas tardes y bienvenida a En Privado. Muchas gracias, Lucía. Buenas tardes a todos, a todo el equipo. Bueno, acerquémonos un poquito más al micrófono. Doctora, buenas tardes. Y está aquí con nosotros nuestro comunicador y periodista Juan Fernando Roncayo. Doctora, buenas tardes. Doctora Adriana, muy buenas tardes. Recordarle a todos nuestros seguidores el tema de hoy, manejo de los duelos amorosos. Pueden participar en nuestra red social por el perfil de Facebook y en la línea WhatsApp 322-423-2323. Vamos a estar muy pendientes de sus preguntas y comentarios. Sí, señor. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Doctora Adriana Jaramillo, ¿qué es un duelo? Pero perdón, aquí tengo que ser justa. No hemos presentado a nuestro colaborador desde la ciudad de Bogotá. Entonces, adelante. Historias reales, historias de vida, en la voz de Gustavo Andrade. Gustavo, muy buenas tardes y bienvenido a En Privado. Hola, doctora Lucía, doctora Adriana, Juan Fernando y a todos los seguidores de Lucía Nader Asociados que todas las tardes se conectan de 2 a 3, no solamente por el Facebook Live, sino por las diferentes plataformas, por la página web, y que están haciendo parte ya de esta comunidad que cada día crece más, con todos estos casos y con todas estas historias que les traemos y les compartimos para tratar de ayudarlos y apoyarlos y que generar un poco más de conocimiento en sus vidas. Bueno, y quiero preguntarle si ya nuestros seguidores lo pueden ver y conocer a don Gustavo Andrade. Claro ¿Sí? que sí, ya algunos de mi comunidad cercana, mi ecosistema. Su grupo de fans va creciendo cada día a partir de esta visualización. Claro que sí, pero además están muy pendientes porque este tema de la psicología, este tema de la vida es transversal a todos y todos siempre tienen preguntas. La mayoría de personas quieren tumbar una serie de historias o de aprendizajes que tuvieron previamente y que tal vez los han llevado por tomar decisiones diferentes. Es muy interesante y claro que sí, vamos creciendo ahí de la mano todos para poder ayudar a muchas personas. Bueno, así es, y entonces, como decía, ya vamos a entrar en materia y le vamos a preguntar a la doctora Adriana Jaramillo Arana, ¿qué es realmente un duelo? Bueno, un duelo es la reacción que generalmente tenemos los seres humanos frente a una pérdida, o lo que Freud decía como abstracciones de esa pérdida, de ese objeto que creemos que perdimos. Sí, alguna vez tengo un libro que dice La separación de los amantes, que es de Igor Caruso, un psicoanalista que escribe absolutamente delicioso, y él señala que cuando se pierde el amante es como una especie de muerte, una muerte anímica, porque es como haber retirado al otro de nuestro ser, ya no figurar en nuestra conciencia amorosa o no figurar en la conciencia amorosa del otro, y que eso pues es absolutamente desgarrador. Es desgarrador precisamente por toda la libido que como decíamos en la otra presentación, es toda esa energía vital que ponemos en el otro, en lo que el otro representa para nosotros, y todos esos ideales y esa forma de relacionarse que está inevitablemente depositada en la otra persona. Es que miren esto que es muy importante, y es que, como dice la doctora Adriana Jaramillo, ponemos en la otra persona son nuestras ilusiones, nuestras emociones, todo lo que somos, y entonces le entregamos como
como digo yo, como un cheque en blanco a la otra persona en nuestra vida, y cuando ese cheque nos sale, como se dice en el argot popular, chimbo, pues nos morimos, nos sentimos los más estafados del mundo entero, además con el ego herido. Correcto, sí, y lo hacemos todo el tiempo, incluso no solamente con las parejas, hasta con las mascotas, depositamos ese afecto en todo lo que nos rodea, o en las personas significativas y relaciones que nos rodean, y además está íntimamente relacionado con nuestras vivencias. Bueno, pero ¿con cuáles? Hablemos Con las un poco de eso. vivencias de la infancia. Digamos Ajá. que los primeros vínculos van a determinar la forma en que nos relacionamos con las otras personas, y las primeras carencias también van a determinar esa forma de relacionarse. De ahí que haya relaciones que ustedes han visto que son de mucha dependencia, bueno, O de personas que se aferran pues como si fuera la última tabla de Exacto. salvación, y cuando uno explora la historia personal de ese sujeto se da cuenta que, por ejemplo, tuvo sensación de abandono muy chiquito. Exactamente. Lo que sucede realmente es como que se revive, se vuelve a editar esa historia que tenemos guardadita dentro de nosotros, y de repente llega alguien que la despierta, que cumple como con ese perfil interno que mágicamente se descubre a través del otro. Mire, pero además hay algunos autores, y ahora cuando hablan de la neurociencia y cosas de esas, que dicen que cuando el amor se acaba, la verdad es que se rompe el corazón, digámoslo casi que en el sentido literal, porque hay una serie de cambios neuroquímicos en nuestro organismo. Dicen que, por ejemplo, a las mujeres les da muy duro las separaciones, por eso las mujeres se toman más tiempo en tomar la decisión de separación, pero cuando se separan es menos probable que ellas regresen que los hombres. Cuando un hombre se va, tiene más posibilidades de regresar. ¿Por qué? Porque las mujeres, por ejemplo, se demoran más en sus decisiones porque dicen que tienen un sistema límbico más grande, y entonces necesitan de más afecto, más caricias, más reconocimientos, etcétera. Yo realmente creo que eso está mucho más determinado por la manera y los condicionamientos con los que hemos sido criados hombres y mujeres. Fíjate que el duelo, pues hemos encontrado, yo creo que a lo largo de la atención clínica, casos tan graves en hombres como en mujeres, y yo siempre he pensado que en últimas es proporcional a lo que la persona siente que entregó, que es proporcional a lo que la persona siente que perdió. Entonces, en esa medida... o las expectativas que tenga después de la pérdida, porque a veces las personas dicen, bueno, sí, la embarré, perdí, ya, se fue, pero voy a ganar muchas cosas, es decir, me voy a liberar de X o Y cosas, y eso también hace que el duelo se resuelva mucho más fácil. De quien toma la decisión, sí. Claro, por supuesto. Correcto. Bueno, pero a veces hay otro que la toma, pero la otra persona casi que estaba convencida de que era la mejor decisión. Ahí también duele menos, pero cuando usted está aferrada o aferrado a la otra persona y la sacan por dentro, por un tubo, como dicen los mexicanos, eso es muy doloroso, ¿no? Es doloroso, es uno de los dolores más cercanos a lo que implica la pérdida por muerte de un ser querido, ¿sí? Es una separación, una ruptura, y es algo a lo que los seres humanos históricamente le hemos tenido pavor, a la separación y a la pérdida. Exacto, cuando hablamos de duelo amoroso hablamos de diferentes duelos. Está el duelo por pérdida, el duelo por desamor, o sea, hay varios tipos de duelos. Claro. Y la doctora Lucía ahorita decía una cosa muy interesante, es que hablaba el manejo de ese duelo del hombre y la mujer. Definitivamente son casos completamente diferentes, la forma como tomamos ese duelo, los hombres y las mujeres. Pues mira, pues para mí no habría diferencia en términos de lo que se siente, Okay. en términos de las emociones. Pero ahora Lucía decía que las mujeres somos más demoradas en términos de demorarnos, De postergar la decisión. sí, de vincular además hacia el afecto muchas otras sensaciones, Sí. ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues sí sería diferente. Okay. La cuestión es que es una investidura. Yo pongo toda mi energía y toda mi energía vital en la otra persona, y a partir de eso, para duelo, tendría que desinvestir a esa persona de todo lo que le puse. De quitarle el poder. Exacto. Eso es, digamos, lo básico. Pero cuando hablas de diferentes tipos de duelo, es cierto, mire, cuando una pareja, por ejemplo, pierde al otro por muerte, no es cierto, aunque es muy doloroso, porque es una situación ya absolutamente inevitable, tiene mayores posibilidades de resolver ese duelo
que cuando usted lo sacan de la vida del otro a sombrerazos o de la otra a sombrerazos. ¿Por qué? Porque usted de alguna manera ya no puede hacer nada con relación al que se fue, y además cuando usted pierde a su compañero o compañera por muerte, usted tiene todo el apoyo social. Entonces, pobrecita, se quedó viuda o pues quedó viudo con esos muchachitos, tan buena pareja, como todo el mundo los rodea y los arropa, ¿no es cierto? Sí. Pero cuando es al revés, cuando es una pérdida amorosa, cuando usted la sacaron de la conciencia del otro y le dicen, es que sabe que no la quiero o no lo quiero, tengo mi corazón vacío y usted ya no es importante para mí, eso es, mejor dicho, una puñalada, mejor dicho, en el centro de la espalda. Y literalmente, y empiezan, es una cuestión de mucho tiempo, toma tiempo. ¿Por qué? Porque entramos en las típicas etapas de duelo. Primero hay negación, quiere decir que la persona tiene la esperanza de que el otro pueda volver, Que rectifique, ¿no? Exacto. que sienta que esa otra se equivocó. Exacto. Ay, sí, muy charro, muy charro. Puede empezar a querer mostrar nuevas credenciales o un nuevo repertorio que tenga de conquista frente a la persona que ya siente que perdió. Entramos en muchas dinámicas que involucran a veces un alargamiento de ese proceso. Y hay un alargamiento de ese proceso cuando pasa un fenómeno muy particular. Y yo creo que muchos hombres que nos están viendo hoy lo saben. Una de esas son las cangrejeadas. Entonces ese que va y vuelve, o la que va y vuelve, y entonces no, es que yo como que lo pensé mejor, y entonces yo quiero regresar, intentémoslo de nuevo, no sé qué, entonces vuelven y enganchan al que está muy adolorido, adolorida y no sé qué, y se enganchan y a los 2 meses o a los 15 días, no, esto definitivamente no resulta, y vuelven y se van. Aunque ustedes no lo crean, los que trabajamos en este noble oficio, hemos visto muchos, pero muchos casos de estas cangrejeadas, pero muchísimos casos. En la mayoría de los casos los que más vuelven son los hombres, por lo menos en mi experiencia profesional. Y resulta que eso sí que es dañino. Es dañino además porque juega con la esperanza de la pareja de que la otra persona regrese. Cuando ¿Y qué tal los que vienen y le hacen mantenimiento y después se desaparecen? ¿Ah? El repasón, sí. Ah, Es una cosa. En estos días alguien me comentó un caso de alguien que el señor se separa y se va con otra señora y después regresa, hace una de esas pasaditas ahí de mantenimiento, la deja embarazada, pero vuelve con la que se fue. Sí, eso pasa también muchísimo. Se dan oportunidades a costa de la vida de la otra persona. Tienen una pareja, conocen a otra persona, es novedad, ensayo, pero entonces sé que por parte de la dependencia de mi pareja o de mi expareja puedo en algún momento regresar si no me va bien en esta nueva meta. Bueno, le vamos a dar paso a Gustavo Andrade porque lo tenemos muy calladito. Acuérdese que usted es el hombre de las historias de vida. Claro que sí, doctora, pero precisamente con lo que hablaban de esa cangrejeada y de ese mantenimiento que dice la doctora que se puede llegar a volver una costumbre, he conocido varias parejas que han cogido eso, ya ese tema de volver cada 15 días, volver un mes, estar bien 8 días, vuelven y terminan, vuelven y se van, tienen parejas alternativas al mismo tiempo, intentando como no desprender ese vínculo, como que te tengo pero no te tengo, porque puede llegar a ser más doloroso cortar definitivamente ese duelo. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿En qué momento se debe buscar ayuda para decir si continúo en este juego o más bien definitivamente me retiro? ¿Ayuda para el que no ha tomado una decisión? Sí, para tomar una decisión, eso hace falta. Ok, normalmente las personas que no toman una decisión tiene que ver también con lo que hablábamos ahorita con respecto al tipo de vínculos que han establecido en la vida. Probablemente obtenga también un beneficio del hecho de no tomar una decisión, ¿ves? Entonces, las ganancias secundarias. Exacto, las ganancias secundarias. Eso tiene que ver con poner al otro en una posición que siempre lo ha querido tener. No necesariamente la persona que tiene al lado, ¿no? Sino a lo que la persona le representa. Mira, uno siempre le dice a las personas que están en proceso de duelo que tienen que pensar en qué mundo emocional quieren vivir, Gustavo. Ese es el ¿Qué vida quieren tener? Sí, qué mundo emocional es el que se quieren regalar de ahí en adelante. Porque inevitablemente habrá una persona que le ofrezca unas características y otra que le ofrezca otras diferentes.
pero de todas formas la cuestión de la zozobra, de no querer defraudar al uno ni al otro, pues lleva un desgaste tras el que le va a tocar tomar una decisión basada precisamente en eso. ¿Qué mundo emocional puedo sobrellevar o en qué mundo emocional voy a estar viviendo? O qué vida me merezco, porque a veces tenemos que tomar la decisión de si lo que merecemos, por ejemplo, es una vida de incertidumbres, de falsas expectativas, una vida en donde está comprometido nuestro concepto de valor personal, porque recuerden que cuando somos abandonados o abandonadas, ¿qué es lo primero que se deteriora? Nuestro concepto de valor personal. Y ese concepto de valor personal puede venir ya deteriorado con anticipación por una relación inadecuada, una relación inestable, una relación que produce demasiadas incertidumbres, y entonces cuando se presentan este tipo de situaciones, pues eso se va a potencializar y las personas tienen algo que se llama como una desintegración emocional, y esa desintegración emocional incluso puede desarrollar problemas tan grandes como miocardiopatías, por ejemplo, muchas separaciones en mujeres. Cuando se han separado con mucho dolor, a veces están asociadas, por ejemplo, a que estas mujeres desarrollen cáncer de seno, cosas de esas bastante complicadas y bastante difíciles. Entonces esto de los duelos pues no es una cosa así como para que digamos, no, pues tengo una tucita y me voy con dos amiguitas queriditas, complacientes y una botella de aguardiente, o me voy a llorar en el hombro de mis amigas. No, le tenemos que poner mucho cuidado, elevar nuestros niveles de conciencia, y por eso en este programa vamos a mirar todas las etapas de los duelos, por las etapas por las que pasan las personas. Tenemos una experta maravillosa en esto de los duelos, tal manera que le vamos a dar duro a esto que llamamos los duelos amorosos. Doctora, le pregunto, a veces no se identifica el duelo, ¿no? Entonces, se separó la persona y al parecer está bien. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. O sea, cada uno tiene que vivir su duelo e identificarlo. Porque piensa uno que está bien y cuando se da cuenta lleva 8 días sin dormir, está comiendo mal, está saliendo mucho. Esos duelos dietas sí que son buenos. O ya consiguió otra persona casi que de inmediato. O ya consiguió una persona casi que de inmediato, que también se termina volviendo un problema, ¿no? Pues porque exacto. Un clavo no saca otro clavo. Eso, exactamente. Además porque la elección generalmente está basada en un momento que estás viviendo y no en lo que verdaderamente es la otra persona. Si por ejemplo tú me dejas y tus características de personalidad son unas, lo más probable es que si yo no le hago duelo a lo que tú representaste en mi vida, pues escoja una persona que sea o igualita a ti o totalmente opuesta. Pues está bueno. Okay. Ojo con esto, tenemos una queridísima amiga y entonces le vamos a dedicar parte de eso. Cuando las personas, por ejemplo, tienen profundo miedo a la soledad, cuando no saben estar solas, cuando los fines de semana se le vienen encima, mejor dicho, como decía mi mamá, se pegan de una primaria. Sí, exactamente, esa es la mejor descripción. Sí. Entonces, ese tipo de situaciones son las que tenemos que tomar conciencia. Hay algo que me parece que es muy, muy importante, y es que miremos las etapas del duelo y que ustedes, si las han vivido, las están viviendo, pues nos puedan decir en qué parte de ese proceso de duelo están. Pero antes de eso vamos a entrar a nuestra nota saludable, que la van a hacer Juan Fernando y Gustavo. Porque salud es más que un cuerpo sano, los invitamos a escuchar en privado estos consejos. Bueno, pero para estos duelos amorosos la nota es el deporte. Gustavo, no sé si estés de acuerdo, pero regularmente cuando estamos en crisis, yo creo que uno de los mejores remedios es el ejercicio. Claro que sí, precisamente muchas de las preguntas que nos hacen es qué hacer para poder como enfocar su mente, su tiempo, dejar de pensar en esa persona. A veces la cocina, a veces el deporte, pero el deporte tiene una cosa aún más maravillosa, que lo hablábamos ayer, y es que ahí va a tener la posibilidad de relacionarse con otras personas, va a tener un mejor desempeño físico, el deporte también lo vuelve a uno mucho más creativo, trabaja el tema de la felicidad, y pues esto hace que pueda ampliar sus expectativas de superar ese espacio, ese escenario, porque como muy bien lo dice la doctora, no se trata simplemente de salir corriendo a buscar 2 amigas complacientes y una botella de aguardiente, sino a veces también tener un tiempo para estar solos, para pensar,
para también hacerse un análisis y mirar qué valores tiene, qué faltó, qué fue, hacer un ejercicio completo de estudio de qué fue lo que pudo haber fallado para no repetirlo en las siguientes relaciones, porque hay personas que pueden llegar a ser o muy celosas o muy groseras o demasiado complicadas, y eso fue lo que hizo que los hiciera estar solos o solas. Entonces tratar de analizar eso, pero el deporte sin duda es para mí y para muchas personas, además teniendo en cuenta lo que decíamos también ayer, es una tendencia que cada día coge más fuerza, y es el tema de la alimentación saludable, el deporte, todo eso. Bueno, eso es cierto, digamos que uno debe tener actividades, sobre todo las actividades al aire libre, aquellas cosas que a uno le gustan, si le gusta el cine, bueno, en fin, digamos que son paliativos, pero también uno corre el problema, aumenta el problema cuando uno termina tan cansado, tan rendido de hacer ejercicio, que lo único que quiere es desconectarse y no tiene como la posibilidad de analizar el tema. Sí, exacto. El análisis es vital en estos casos, porque de todas formas no existe ningún otro tipo de relación que establezcamos los seres humanos en el que se ponga más en juego todo nuestro repertorio, digamos, personal, que la relación de pareja. Si yo no me logro conocer a través de una relación de pareja, para los que no pues tienen ese trabajo previo, no voy a encontrar otro espacio en el que saque a flote tantas cosas internas como ese. Entonces es vital la compensación con respecto a, digamos, la estabilidad emocional, y el deporte es fundamental. Cualquier actividad que nos brinde bienestar es fundamental, pero también precisamente eso, hacer una reflexión frente a mi rol dentro de la relación, ¿no? A lo que yo quiero y lo que ya definitivamente no quiero para mi vida. O sea, es un espacio muy importante. Mire, en estos duelos amorosos hay cosas que son bien complicadas. Juan Fernando decía algo así como las personas a veces se distraen de los duelos cuando se produce la separación. Hay personas que hacen duelos anticipados, y de eso tenemos que hablar. Hay personas cuya relación se ha ido deteriorando tanto, que cuando toman la decisión de separarse, ya es más una liberación que un duelo. Y esto suele suceder cuando las personas ya han alcanzado cierto grado de madurez, cuando ya son más adultas, etcétera. Y entonces la gente dice, no, es que ese hombre o esa mujer no tienen corazón, es que no sufren. No es que no sufran ni tengan corazón. Lo que pasa es que son personas que de una manera lógica intentaron por uno u otro medio como tratar solucionar los problemas, y no pudieron, porque acuérdense que para solucionarlos se necesitan dos, lo mismo que para ser felices. Entonces una persona puede, mejor dicho, arrastrar la carreta, pero si el otro la devuelve, no hay nada que hacer. Entonces estas personas a veces hacen estos duelos anticipados, y cuando ya la ruptura definitiva se da, pues están tranquilas en términos generales. Sí, precisamente por eso le llevan algo así como una ventaja a la persona que está del otro lado de la relación, ¿no? Miren, hay casos muy dolorosos. Vamos a mirar lo que decía ahora Juan con relación al desamor. Cuando usted lleva una relación matrimonial y usted sufre de sordera y ceguera y dice, no, aquí no hay ningún problema, entonces le dice al marido, por ejemplo, a la mujer, mire, estamos distantes, no hemos vuelto a tener intimidad, yo me siento aburrida o aburrido, etcétera. No, pero si aquí todo está perfecto, etcétera. Pero un día el otro sienta al otro y le dice, hasta aquí llegamos, esto se acabó, yo ya no te quiero y no quiero estar, ya arreglo mis maletas y me voy. Coge de sorpresa a la otra persona, y es en ese momento donde se dan, digamos, los duelos más difíciles y más complicados, doctora Adriana. Sí, es la ruptura como tal, es la desintegración de la que hablabas ahorita previamente. Y precisamente radica tanto en lo inesperado de la situación, porque de todas formas para quien recibe la noticia es algo inesperado, como también en lo que hablábamos ahorita frente a todo lo que uno pone en el otro y que de repente se derrumba. La doctora Nader ahorita hablaba, digamos, de antes de la ruptura. ¿Podemos entrar en duelo antes de que se vaya nuestra pareja? Porque puede estar ahí y no estar. Sí. Exacto, hay pequeñas, son pérdidas paulatinas, digamos, es como una despedida antes de que sea verbalizada. Entonces sí, hay personas, y de hecho pasa mucho con las personas que más bien son
herméticas en cuanto a sus emociones, ¿no? Entonces, en vez de decirle en este momento, mira, me molestó que pusieras la taza de café en la parte de adelante de la camioneta porque la manchó, ¿sí? Guarda, y de ahí va concluyendo silenciosamente que esa persona no es la persona con la que quiere estar en su vida. Eso es fundamental. Yo la verdad es que he oído muchísimas historias que tienen que ver con eso. Nosotros acá somos unos defensores, yo siempre lo seré, de la comunicación asertiva, de la comunicación efectiva entre pareja, porque lo que dice Juan es cierto. Eso es como ir diciéndole a Dios desde el principio, bueno, desde los primeros días que uno dice, esta persona definitivamente no es, pero voy a tratar de manifestárselo respetuosamente para saber si... Sí. No me gustan estas cosas, no me gusta esto, pero hay gente que no puede mostrar sus emociones o tal vez no le interesa, desde ya hizo su duelo y ya lo que está esperando es la despedida para decirle a esa persona adiós, y esa otra persona a la que la coge completamente por sorpresa porque no había ningún tipo de comunicación en esa relación, y eso sí puede generar muchos dolores y muchas pérdidas pues que han sido hasta muy traumáticas y que han terminado en unas historias que esperamos nunca más se repitan, pero lo más importante siempre debe ser la comunicación. Sí, pero hay una cosa, y yo quisiera que retomáramos esto, cuando a una persona la coge de sorpresa, o lo sabe inconscientemente, pero no lo tiene muy consciente, que la relación no andaba bien, pero ya la otra persona le pone punto final, estos duelos se pueden convertir en duelos no resueltos, porque empiezan a aparecer otros sentimientos, digamos, más complejos. Uno, el sentimiento de culpa, pero también unos sentimientos de compensación. Mire, yo le prometo que me voy a portar bien, yo le prometo que yo voy a ser la persona que usted quiere. Mejor dicho, una gusaneada, como se dice en el argot popular, es una arrastrada, la cosa más horrible. Entonces las personas se debaten entre eso, que sienten que es su dignidad perdida, que sienten pues que ya han perdido, digamos, hasta lo más elemental para que la otra persona las quiera, y la otra persona, por el contrario, digamos que esto es el efecto boomerang, entonces se va fortaleciendo cada vez más, y entonces al que ruega, al que siente culpa, lo va viendo chiquitica, hasta que lo desaparece de su entramado anímico. Sí, total. Yo decía, no te agaches tanto hasta que se te vean los calzones, ¿no? Sí, claro. Y eso es una cosa impresionante, pero además súmale a eso como están terminando ahora las relaciones, pues digamos que generacionalmente ya cada vez se da menos la cara para terminar una relación. Se desaparece. Y eso también es gravísimo para las rupturas, porque es, ¿no? O te mandan el mensaje por WhatsApp, ajá, ¿sí? O por correo electrónico. Las nuevas rupturas son de esa manera. ¿Y de qué manera? Y ese es un reto que tenemos ahora. O esos mantenimientos lo vuelven a su pareja, que ha sido como la titular, la meten a la reserva y empiezan estos mensajitos por WhatsApp o por correo, endulzadores y todo, que no dejan que la otra persona entienda que definitivamente eso se acabó, sino que mantienen como un hilito de esperanza ahí colgada. Sí. Se vuelve súper ambiguo el vínculo, entonces es como doble, es como que sí, pero entonces todavía no pongo nada explícito en mi foto de perfil, no sé, o sea, en ese sentido está muy poco claro las rupturas hoy en día, y de esa manera es más difícil hacer el duelo. Porque o simplemente la persona que tomó la decisión no le dice nada, no le informa, sino ya empieza a montar fotos con otra persona o algo así para que el otro asuma que ya no hay nada, perversa, sí. Otra persona. Sí, es una perversión total. Realmente es una falta de consideración, porque hay una expresión también muy popular que dice: no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Fíjense, por ejemplo, que los besos, las caricias, la intimidad no se dan por WhatsApp, ni se dan por internet, ni por el correo electrónico. Se dan de una manera en donde cada persona ha sentido las cosas maravillosas que otro ser humano le ha brindado, y entonces, así como recibieron cosas buenas, no importa el dolor que uno le imprima a otra persona, ¿no es cierto?, le produzca a otra persona, sino que si uno da la cara y dice: mira, se acabó porque no me siento bien, no soy feliz, siento que me desenamoré, la relación llegó a su término, no hay nada que hacer, y se aleja. Miren, es muy importante para resolver un duelo
que uno tenga lejos a la otra persona, que los bloqueen de todas las redes sociales, que usted no sepa nada de esa persona, por lo menos por un tiempo que puede pasar entre 6 meses y un año. Exacto, doctora. Uno puede tener muchos problemas en la vida, uno se puede agarrar con un familiar, puede tener problemas económicos, lo pueden despedir del trabajo, pero yo creo que cuando una persona está entusada, no hay problema como ese, o sea, Sí. no hay otra forma de pensar, no se puede concentrar uno en absolutamente nada, no existe uno en el mundo, o sea, queda uno completamente aislado, no se puede comunicar con los demás, o sea, yo creo que de verdad... Bueno, el gracias duelo- a Dios eso no le pasa a todo el mundo, Juan, porque definitivamente si no, este mundo sería un valle de lágrimas, ahí sí de manera real. No, pero doctora, es nomás preguntarle a alguien, ¿qué tenés? No, estoy entusado, y ahí uno se da cuenta que anda en las nubes el personaje. Y Sí, es pero- como la depresión, ¿no? Sí, Afecta la a todas las depresión. esferas. Lo que pasa es que es eso, ¿por qué no hablamos? Es decir, hay duelos de duelos. Hay unos duelos que dice uno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Sí, se acabó, pues porque lo que empieza termina y ya. Pues nadie dice que no haya añoranzas y que no haya dolorcitos y todo, pero pues así como que eso que siente uno que se está muriendo, no. Hay otras personas que sí, pero yo pienso que son muy por estructura de personalidad. ¿Cierto? Y también por momento del ciclo vital que estén pasando. Claro. Sí, Es claro. que no es lo mismo que a usted la deje el novio a los 25 años que la deje el marido a los 50 por una de 25. ¿Cierto? Sí, A de ver, verdad. sobre todo aquellas mujeres generacionalmente que hoy están, por ejemplo, entre los 50 y los 60 años y sintieron que perdieron a su pareja a los 50 años. Y entonces que le dedicaron la vida a sus hijos y a su marido y se paran frente al mundo y dicen, ¿y yo qué he hecho por mí? A eso yo le he llamado el síndrome de las manos vacías, no el nido vacío, que es otra cosa. El síndrome de las manos vacías es cuando uno se para frente al mundo y uno dice, ¿yo qué hice por mí? Le entregué mi vida a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi marido, a mis hijos, no sé qué, y yo qué he hecho por mí. Y entonces eso sí produce unas sensaciones de dolor y de angustia profunda. Total. Toda situación que afecta, digamos, nuestra salud mental, especialmente Juan y Gustavo, tiene que ver con una sensación de pérdida de autonomía. Y en ese sentido el duelo es de las más. Y pérdida de autonomía no como la capacidad de desplazarme, ¿no? Es una cuestión Interna. Sí, interna, como la capacidad de vincularte con el otro, la capacidad de reflexionar frente a lo que sientes. O sea, es algo que te da, digamos, identidad y se difunde por ahí y se difunde y se lleva a la mitad la otra persona. Es una situación... Bueno, ¿cómo meterle humor a situaciones tan dramáticas como esta? Yo a veces me pregunto, bueno, dicen que la risa remedio infalible. La música, claro, pero es que la música a veces es más reforzadora del duelo, ¿no? Entonces uno tendría que meter música más guapachosita, pero si uno mira, por ejemplo, la salsa romántica tiene unas letras, bueno, que es como de morirse, pues, ¿no? Sí. Entonces a veces uno dice, bueno, ¿qué hacemos para que le metamos alegría a esa alma que está empañada, que siente que el mundo se le volvió a cuadritos y que siente que lo único que la motiva es saber de la otra persona, en qué anda? Yo no sé si Gustavo, que es tan recursivo con esto del humor, se le ocurre a qué hacer. No, definitivamente lo que Sí. no hay que hacer es escuchar reggaetón ni nada de yo la boté o yo te boté y borró cassette y bueno, todas estas tendencias que hay ahora. Precisamente hace poco leía un libro sobre esas canciones que traían, ese era más como con una carga del feminismo, como los hombres atacaban a las mujeres, esta de que la canta Vicente Fernández, que la encontró con otro y nomás 3 tiros le dio, que habla un poco más de la violencia y todo eso. Pero yo creo que la música sí puede ser ese aislante, ¿no? No sentarse con un pote de helado de 2 litros a escuchar todas estas canciones románticas de época anterior o las que con la que la conocí, con la primera canción que bailamos, sino más bien algo que de pronto pueda llegar a ayudarle, algo más neutral, ¿no? Pero definitivamente no solo la música, sino escribir, cantar, desarrollar cualquier tipo de arte. Mire, Hace poco conocí la sí. historia de una persona que dejó a su pareja y ellos tenían una relación muy difícil. Realmente ella tenía muchos vacíos, muchos problemas como psicológicos y él era como su polo a tierra, pero llegó un punto en el que ya lo minó tanto
que él ya no pudo más, él intentaba, pero ellos discutían todo el tiempo, él le ayudaba, le colaboraba, y el que quedó con el vacío fue él, porque él se volvió como su terapeuta personal. Entonces, una de las terapias que le decían era lo que hablábamos ahorita, que empezara a cocinar. Resulta que él había sido actor cuando pequeño, entonces en esas ayudas psicológicas descubrieron que eso le hacía falta, que ese era uno de sus vacíos. Entonces, dar como ese paso hacia atrás, acordarse de esas cosas que hacía cuando pequeño y que dejó de hacer por algún motivo, volverlas a explotar, y esta persona, pues, por medio de la actuación, como que nuevamente está retomando su rumbo y logró superar ese duelo que fue tan difícil, de una persona que era muy difícil. Los mismos amigos le decían, usted no está haciendo ahí nada, ni nada de eso. Pero la música puede ser una de las salidas, ya sea también ejercer algún tipo de instrumento musical o algo así, o ir a darle serenata a la vecina que tal vez hacía rato no le hablaba. Bueno, la vecina, pronto, o irse pues, en un crucero de solteros, por ejemplo, o sí, solteras, de solos y solas. Pero mire, Gustavo, hay una cosa que a mí me parece que es muy importante, y es que a veces las personas representan un papel en la vida de la otra persona. Entonces hay los salvadores, hay los terapeutas, hay aquellas personas que sienten que la otra persona está, digamos, en una dificultad o en inferioridad de condiciones, y les da por ser como los que rescatan. Y ahí sí como que estas cosas se embolatan, porque todo salvador se cansa de ser salvador, y como dice la expresión, todo salvador termina crucificado. Sí. ¿Sí? Sí, totalmente. Aparte de eso, pues también hay unos que se convierten en papás o mamás de la pareja. Así, claro, y le dicen papi y mami. Sí, le dicen literalmente. No le dicen papi. mamacita, sino papi y mami. Doctora, darle un saludo muy especial a Ángela González, a la doctora Janet Cubillos, que nos está acompañando acá. Un saludo muy especial al señor Carlos Velázquez. Agradecerles por acompañarnos y recordarle a todos nuestros seguidores que estamos muy pendientes de sus preguntas, de sus comentarios, por el perfil del Facebook. Todos los días de 2 a 3 de la tarde estamos conectados. Sí, señor. Mire, una de las cosas también que duele mucho es cuando la persona con la que convivimos se enamora de otra persona, pero te dice que está también enamorado de ti. Entonces estoy enamorado de dos personas a la vez. Empiezan un duelo muy complicado, que es el duelo dado por la competencia afectiva, que tiene ella que no tenga yo, como dice Vlado, no me lo diga, ¿sí? Complicado, ¿no? O sea, complicadísimo, pero además porque, pues en términos ideales, la infidelidad no sería compatible como con el estado amoroso, ¿no?, en el que esté la persona. Pero ¿qué hacemos si esos casos se dan? Entonces dicen, no, es que yo no soy infiel porque es que yo las quiero a las dos. Conozco el caso de un señor que ellas se pusieron de acuerdo y lo sentaron para que él escogiera. Y él le dijo, bueno, escojan pues, quién se queda conmigo, porque yo no soy capaz de dejar a ninguna de las dos. Y entonces él se paró y se fue. Y entonces una dijo, yo no lo voy a dejar, y la otra dijo, yo no lo voy a dejar. Entonces ella dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No, pues usted vive en una ciudad y yo vivo en otra. Y llegaron a un acuerdo. Entonces cuando iban a pasar vacaciones a la casa de, mejor dicho, esta es una historia medio... Parece que lo criaron la mamá y la abuelita, se turnaron. Sí, pero bien complicado realmente, pero decidieron eso. Entonces una vivía en una ciudad y la otra salía de la una y de la otra, y pasaban vacaciones juntos, y si estaban en la casa de la otra, entonces era el marido de la otra, y si estaban en la casa de esta, era el marido de esta. Bueno, una cosa bastante enredada. Y estas cosas bastante enredadas, aunque uno no lo cree, en una sociedad mojigata, pacata, religiosa, de doble moral como estas, son casos no tan frecuentes, pero digamos que suceden. ¿Qué repercusión tiene? Y hemos visto en las últimas semanas noticias sobre esto. Esas personas que en esos duelos amorosos lo vuelven público. Estamos hablando, por ejemplo, de estos escándalos de redes sociales donde los agarran con la moza o lo agarran con la otra persona con la amante, suena más bonito, y lo graban y lo vuelven por un Facebook Live. Yo creo que, digamos, claramente es un tema de venganza por parte de su pareja, pero yo creo que después del acto vienen unas repercusiones bien complicadas para los dos, no solo para el que lo descubren en la infidelidad. ¿Te refieres a por lo público? Por lo público, claro. De la situación. Exponerse al frente de todo el mundo.
Sí, pero la cuestión igual es que la otra vez hablábamos, por ejemplo, de las cuestiones, de las decisiones que toman las personas que pertenecen a la vida pública, ¿no? Que irremediablemente están como ligadas a que su vida es menos privada que la que podemos alcanzar a tener nosotros, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues la sanción social o la cuestión social entra mucho a jugar en el campo de la ruptura, tanto para la persona a la que le están poniendo los cachos como para la persona que lo está haciendo. Ahorita se ha puesto de moda, ¿sabes qué? Decir, no lo publiques porque quedas tan mal tú como la otra persona, ¿no? Pero, porque además lo más triste es que en la mayoría de los casos vuelve el perro arrepentido, sí, y entonces la otra persona lo recibe y entonces dicen, ven, porque es que es una sinvergüenza, un conchudo, mire, volvió y lo recibió, y entonces ¿para qué hizo tanto escándalo si no pasó nada? sí. ¿No? La morbosidad de la gente es una cosa muy complicada. Vamos a ir a nuestra sección de salud sexual y reproductiva, porque es muy interesante tenerla siempre presente aquí en privado. Porque la vida es hoy y nuestro cuerpo valioso es el momento de la salud sexual y reproductiva en privado. Y pensemos que la salud sexual para la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento en materia de reproducción y enfermedades de transmisión sexual. Entendemos por esa salud sexual como la expresión armónica y consistente del deseo y del erotismo. Es un reconocimiento de la corporalidad y de las posibilidades sexoeróticas afectivas en la relación consigo mismo y con los demás, y esto hace que muchas personas, por ejemplo, piensen en cómo mantener una vida sexual más saludable. Hay personas, por ejemplo, que tienen un consumo exagerado de vitaminas para mejorar su sexualidad, o de todos estos productos llamados afrodisíacos, y entonces casi siempre frutos de mar o frutas muy exóticas o el ginseng, etcétera. Bueno, el ginseng sí funciona como un vasodilatador, pero definitivamente lo cierto es que una buena vida sexual también se basa en una buena salud general, en especial si las personas, por ejemplo, se nutren bien, si tienen unos niveles nutricionales adecuados. Los buenos nutrientes van a permitir que ese organismo esté saludable. La buena, digamos, alimentación, el ejercicio, la diversión, etcétera, predispone al organismo a tener una sensación de profundo bienestar, y ese profundo bienestar hace que haya una apertura más grande para que las personas se puedan relacionar y puedan vivir las diferentes facetas de sus expresiones sexuales pues a lo largo de su vida. Entonces, recomendaciones saludables aquí en privado. Bueno, y seguimos hablando nosotros de estos duelos. Entonces hablamos de que la primera parte es como la parte del shock, la parte de no creo, esto va a tener como reversa, estoy en estado de estupor, esto no me puede estar pasando a mí, yo no voy a poder vivir sin esa persona. Yo, mejor dicho, yo tengo pacientes que me decían, mire, es que yo sin él no puedo vivir. Le digo, ¿cuántos años de su vida vivió antes de conocerlo? No, pues 20 o 25 o 30. ¿Y cómo vivió? ¿Sí? Pero hay personas que hacen ciclos, hay personas que tienen una capacidad enorme de sufrir en cada relación que establecen. Es decir, como dicen, mire, esto ya es conocido, ya tengo callo, ya no me va a pasar. Pero entonces, bueno, viene esa etapa del shock, la etapa de la negación, después empieza una etapa de profunda depresión. De profunda depresión, correcto. Y ahí es donde la recomendación inicial sería hacer un desgaste del otro, y por desgaste es hablarlo, ¿sí? Es coger esa imagen del otro que al principio, siempre que hacemos una ruptura con alguien, pues generalmente empieza muy mala, ¿no? De palabras soeces, todo lo que me hizo, todo lo que ¿no? Y hacer ese desgaste para dejar salir todas esas emociones que me están finalmente afectando en mi salud emocional y mental. Luego de esto ya empezamos como a incluir, porque finalmente estuviste relacionada con una persona completica. Claro, con no cosas buenas y malas. Sí. Exacto. Para poder hacer esto, pues, bueno, algo de bueno tendría que tener, porque finalmente es una elección que tú hiciste, ¿no? Y luego de eso, que la persona pueda reflexionar alrededor de qué elementos la unieron o lo unieron a la otra persona, pues ya podemos hacer como una
expulsión más saludable, digamos, más completa del otro. Hay una cosa, y es que lo que yo he visto en estos procesos es que nadie se desenamora solo en negativo. Si usted dice que era una desgraciada, un desgraciado, no sé qué, y me hizo. No, porque el día que se lo encuentre y lo tiene cara a cara, entonces toda esa argumentación negativa se le desmorona. Porque como decía muy acertadamente la doctora Adriana Jaramillo, esa persona también tenía cosas muy buenas y maravillosas, cosas maravillosas que extrañamos. Yo pienso que una de las cosas es que lo que creemos, creamos. Entonces tenemos que aprender a decirnos, sí, mire, esa persona puede ser absolutamente maravillosa, llena de cualidades, etcétera, etcétera, pero ya no está en mi vida. Empezar a aceptar la realidad significa que nosotros somos dueños de lo que pensamos. Y lo que pensamos nos va a producir a nosotros unos cambios actitudinales enormes que nos van a permitir vivir la vida de otra manera, porque es que si uno todos los días se encierra a llorar y a pensar lo maravilloso que era el príncipe azul o la princesa rosada, etcétera, de ahí no sale, créanme que de ahí no sale. Conocemos personas que han pasado 3, 4, 5, 10, 15, 25 años, mejor dicho, Florentino Ariza y Fermina Daza, y entonces pues muy difícil y muy complicado, claro, ¿no? Y en la medida en que yo esté llorando y llorando y llorando, vuelve y pasa lo de volverse pequeñito mientras el otro está en un lugar diferente del que yo me encuentro. La idea de precisamente desgastarlo es que vuelva a haber un equilibrio frente a quién soy yo, cómo me siento yo y quién es o era el otro en mi vida y cómo me siento con respecto a ese otro, ¿no? Miren, además, el duelo amoroso más doloroso es aquel en el que nos sentimos abandonados por otra persona. Sí. No es lo mismo que le digan, mire, el que le digan a uno que no lo quieren es muy doloroso. Pero el que le digan a uno que es que están con otra persona y que esa persona le llena todos sus espacios, todas sus expectativas, todas sus emociones, es que ella sí o él sí me da lo que usted no me dio, ese es el duelo amoroso más difícil de resolver. Claro, crea una desigualdad precisamente. Ajá. Es como que tú no me diste, implícitamente está, tú no me diste esto, tú no me diste esto, me lo están dando acá. Pero además es que es parte de las calamidades de la infancia, ¿sí? El miedo a la pérdida de un objeto amoroso o el miedo al abandono es una cosa o el miedo que el tenemos, papá quiera más al hermano que a sí, uno, la mamá más que a uno. y es una cosa que traemos impregnada en nosotros desde pequeñitos. Es más, a mí se me hace que es un tema tan complicado que cuando uno conoce a alguien que le gusta mucho, uno prende las alarmas. Uno dice, a mí esta persona me gusta bastante y uno se preocupa, porque sabe que ya va a entrar en una relación seria. Y bueno, yo creo que estamos en una época en que no sabemos si la relación va a durar o no. Estamos en constante cambio de relaciones, yo creo. A ver, yo pienso que si partimos de la premisa, yo no sé Gustavo si está de acuerdo o no, pero partimos de la premisa de que ninguna relación va a durar. No porque no vaya a durar, sino porque uno no tiene sino el aquí y el ahora, no sabe qué va a pasar dentro de unas horas o mañana o yo qué sé, ¿o no, Gustavo? Correcto, esa es una de las herencias que hemos aprendido de los millennials y es que el mundo es ya, es ahorita, es mañana, es lo que me pueda satisfacer. Hoy en día, pronto, si me siento bien con él o con ella, lo voy a disfrutar en este momento y no me voy a poner a pensar, a desgastarme en 2 años, en 3 años, en si nos vamos a casar, en si compramos casa, en qué carro, ese tipo de cosas. Sino que le tenía ahora una pregunta que me hacían acá por redes a propósito de esta plataforma para hablar de todos estos casos. Me decían cómo se puede manejar, me preguntan, cómo se puede manejar el tema cuando hay una cercanía, sea en el trabajo, en el mismo edificio, en el mismo barrio, que es de la familia, cercano a la familia. Sí, exacto, con esa persona con la que trabaja en el mismo, que se da mucho en las empresas, por ejemplo, que conoció a la de la otra dependencia y ya fueron supernovios, se iban a casar, en fin, y resulta que terminaron y se tienen que ver y ojalá que les toque de pronto tener algún trámite interno del trabajo, pues debe ser más difícil. O que les toque que viajar juntos a otra ciudad. Que toque viajar que a juntos. veces pasa. Esa es una pregunta y la otra es, que me formulan acá, es cómo pueden utilizar o cómo hacen este acompañamiento por medio de la plataforma. ¿Qué deben hacer, doctora Lucía, para tener la ayuda y el apoyo de Lucía Nader Asociados? Bueno, Lucía Nader Asociados está formado por un grupo de profesionales, somos 8 profesionales en total y cada uno tiene como un área, digamos, de fortaleza para atender los diferentes casos. Entonces, por ejemplo,
Tenemos a la doctora Adriana Jaramillo y a la doctora Mónica Kaxenberg, que son las personas que trabajan todos estos estados emocionales alterados, ya sean por duelo, por depresión, por ansiedad, en fin, todo lo que es esta parte de psicoterapia individual, pero también tenemos los profesionales que trabajan en pareja o que trabajamos en pareja y en alteraciones sexuales, etcétera. Tenemos una médica ginecóloga que es la que nos hace todas estas notas de salud sexual y reproductiva, que viene todos los martes con nosotros, la doctora Luz Viviana Pazmiño, y así sucesivamente. Tenemos personas que se encargan de la familia, otros que se encargan de los ambientes laborales. Bueno, y le vamos a preguntar también a Fernanda Usma, que es la persona que se encarga de esto de los ambientes laborales, porque debe producir mucho estrés que una relación se rompa y uno se esté encontrando con la otra persona diariamente, y entonces el corazón palpita, se pone en rojo, porque es que hay cosas que, hay cosas que se notan. Mire, hay 3 cosas que uno no puede ocultar: un hombre sobre un caballo, tapar el sol con un dedo y el amor y el desamor que hacemos, eso se nota, ¿o no? Sí, sí. A uno le nota, le hace, cuando está enamorado, mejor que uno hace cambio de luces a toda hora, pero Sí. los ojitos se le apagan cuando está triste y cuando está en duelo, ¿o no? Sí, inevitablemente. Y es de lo bonito que hay, además, el reflejo del amor, ¿no? Cuando uno le brillan los ojos es muy bonito. Lo del caballo con el hombre sí, no sé. Sí, no, pero usted cómo tapa un hombre sobre un caballo, imagínese, sí. Ni poniéndole croma, pues. Y mira que, pues sí, hay que preguntarle a Fernando, pero de hecho las relaciones laborales son más complicadas por el toque de la clandestinidad. Eso le aumenta mucha emoción a las relaciones y como que la intensidad hace que sea más complicado. Creería yo que ahí la cuestión también es poner un poquitico de límites. Mucho control, mucho sí. autocontrol, porque imagínese que es porque uno de los dos, por ejemplo, se enamoró de un tercero en la oficina. No, mejor dicho, eso sí sería, Sí. no, el acabose, me he dicho, se acabó la empresa. Esas cosas son muy complejas, aunque uno no lo crea. Bueno, los amores en la oficina los vamos a hacer en otra oportunidad, Sí. porque son bastante complejos. Pero mire, lo cierto es que a veces necesitamos estar con nosotros mismos. Es como meternos dentro de una burbujita en donde tengamos al otro lo más lejanos posible. Por ejemplo, si coincidimos en reuniones familiares o de amigos, uno de los dos no vaya. Claro. Hasta que el cuerpo sana, tranquilo, que el cuerpo, la mente, el ánimo, todo sana. Claro, la idea es evitar la interacción. Lo que decías ahorita en un inicio, uno tiene que procurarse su espacio para poder hacer, digamos, un adecuado proceso de duelo. No puedo estar verificando redes sociales o estar pendiente todavía de la vida del otro cuando ese otro ya no hace parte de mi vida. Además, no tiene ningún sentido, por ejemplo, que si usted se encuentra con una persona cercana a ese otro, le esté preguntando, ¿y qué hay de fulanito? Y ya consiguió novia y ya se casó y ya no sé, ¿qué? Ya salió de su vida, olvídese, ya no existe, es un borrón en mi cuaderno, como dice Amnesia de José José. Sí, ya, lo que tuve fue un borrón en mi cuaderno y ya pasó. Qué pena, pero es que no lo recuerdo. La idea es que nosotros hemos elaborado el duelo cuando la otra persona ya no la recordamos con dolor, como cuando la miramos y decimos, ay, yo fui capaz de enamorarme de esta persona, uy, qué horror. Sí, ¿Sí o no? Y lo bueno es que pasa, porque Pasa, además claro. la gente normalmente pierde la esperanza como a mitad de camino, pero pasa. La cuestión es que también pues hay que tener en cuenta que se le entregaron muchas cosas a la otra persona, vivencias, recuerdos, bueno, toma tiempo. Experiencias, Sí. vivencias, cuerpo a cuerpo, bueno, tantas cosas, sí. Pero yo estoy de acuerdo con ustedes, cuando uno ve a la persona y ya no se le mueve, ni se agita, ni absolutamente, no se mueve absolutamente Es que nada. lo opuesto al amor no es el odio, lo opuesto al amor es el olvido. Exacto, pero bueno, doctora, ¿qué podemos aconsejarle a nuestros seguidores cuando Aquí no damos entramos, consejos. o cuando entramos en estas crisis? Por ejemplo, ahorita hablamos con Gustavo que una salida muy importante puede ser el deporte. Yo, por ejemplo, en una tusa me compré 2 gatos, Ajá. adopté 2 gatos y puro amor a los gatos durante un año, pero cada uno vive su duelo a su manera y busca estrategias, y yo creo que usted tiene una cosa muy importante y es no quedarnos en ese duelo, o sea, preguntarnos qué puedo hacer para salir de esto, en qué me puedo ocupar. Mucha gente se pone a trabajar más de 8 horas, otros se refugian en el deporte y otros sencillamente pueden entrar a lucianaderasociados.com y Pero entrar la a ayuda terapéutica es fundamental para Sí. superar este tipo de situaciones, porque detrás de todo duelo hay una estructura de personalidad exageradamente frágil
porque los duelos, todo el mundo puede sufrir con una pérdida, pero la manera como sufre o como le duele es diferente en unos y en otros. Y entonces estas personas que se consumen pues con el dolor, estas personas que sienten que tienen que controlar y amarrar a la otra persona porque sin ellas no pueden vivir, estas son las personas que más dificultades tienen en resolver los duelos. Entonces los procesos terapéuticos en que ayudan, en que usted pueda revisar muchos de sus aspectos dinámicos para que usted pueda hacer toda una reparación real, ¿no? Sí, doctora. O sea, ¿qué hizo que esta fuera tan impresionantemente dolorosa y si ya había pasado por otras que de pronto no lo fueron tanto? En el mientras tanto, lo del ejercicio es fundamental, siempre y cuando se supere la primera instancia en la que uno recoge ánimos para ir a hacer ejercicio. pero sí es importante también que le den lugar a la tristeza, porque fíjate que lo primero que uno hace normalmente cuando está en duelo es ir, buscar a las amigas, tomar, en fin, y ya hemos hablado que nada de eso funciona. ¿Qué pasa cuando tus amigos te hablan? No, ya la tenías que dejar, mira que ella era muy inquieta, mira que no te ponía cuidado, no te acompañaba a las reuniones. Te pueden decir misa, como dice uno, pero finalmente la persona es consciente de que fue una elección que uno hizo. Sí. Entonces eso no va a servir. Si se toman el río Nilo, pues va a quedar igual, más el guayabo, ¿sí? Entonces darle lugar también a lo que estás sintiendo en ese momento. La tristeza y el llanto son emociones que no salen porque sí, a no ser que uno sea actriz o actor de televisión. Pero pues si están ahí, hay que darles también un lugar. Hay que ser congruentes con los sentimientos que tenemos. Bueno, el tiempo se nos vino encima. Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un comentario final, y es que ojalá, así como Juan Fernando hizo, que en una tusa consiguió los 2 gaticos, ahora que se vuelva a enamorar no vaya a dejar 2 gaticos sin hogar nuevamente y se le puede pasar a muchas familias. Así es. Así es. No, los gatos. Y saben que la cita todos los días de 2 a 3 de la tarde, acá estaremos acompañándolos cada día con más historias de vida para aportar en este gran proyecto que es Lucía Nadera Social. Sí, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. Un abrazo muy especial. Sí, recordemos que mañana es día viernes. Exacto. Y el viernes es un día muy especial. Se unen la música, el arte, la cultura y el sexo para que nosotros podamos tener una vida mucho más feliz. Doctora Adriana Jaramillo Arana, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una excelente ilustración sobre esto de los duelos. Yo creo que le dimos una buena repasada a lo que son estos duelos enfermizos o patológicos y esperamos que ojalá ninguno de ustedes sufra de duelo, pero si sufre de duelo ya sabe que tiene que empezar a encontrar explicaciones. Juan Fernando, mil gracias, a Francisco también en la parte técnica, a todos ustedes. Un resto de tarde muy feliz y recuerden, mañana tienen una cita con nosotros a las 2 de la tarde. Hasta luego.